En el día de hoy hablaremos acerca de la prensa en Colombia, un tema que merece más trasfondo, contextualización y reconocimiento en la sociedad colombiana. La prensa es un medio de comunicación que sirve de soporte idóneo para el desarrollo de contenidos históricos, éticos, lingüísticos, artísticos y demás. Y al mismo tiempo debe ser objeto de estudio en sí mismo. Hablaremos acerca de 4 componentes fundamentales, los cuales son el histórico, el político, social y comunicativo. Daremos paso a la reportera Alejandra con la historia y origen de la prensa. Muchas gracias. El inicio de la prensa está ligado estrechamente a la política. Casi todos los periódicos del siglo XVIII fueron fundados por políticos que veían en este medio de comunicación la oportunidad más segura para expresar sus opiniones sobre lo que sucedía a finales del periodo colonial. La imprenta llegó un poco más tarde al país, en parte gracias a la censura impuesta por el Tribunal de la Santa Inquisición, que era consciente del poder de la palabra, de tal suerte que desconfiaba de todo lo que se pudiese publicar allí. El primer periódico del país nació en Santa Fe de Bogotá en el año 1791, aunque hace más de medio siglo las imprentas funcionaban normalmente en el virreinato. De ellas salían las novenas, los sermones, oraciones, noticias eclesiásticas, entre otras. Durante el periodo de la independencia, el periodismo y por tanto la prensa estaba al servicio de los ejércitos patriotas. Por medio de los impresos se comunicaban triunfos, derrotas y constantes movilizaciones. Cuando estas necesidades cambiaron debido a la terminación de las luchas, los personajes importantes buscaron a la prensa como un medio de expresión literaria e intelectual para hacer conocer sus obras y para poder organizar un nuevo Estado. A partir de 1810 se fundaron innumerables diarios y periódicos quincenales o semanales. Entre ellos se destacó el fundado por Antonio Nariño, La Bogatella, desde donde le fue posible derrocar la primera junta de gobierno y así hacerse con el poder. Entre el año 1820 y 1830, una vez se consolidaron los partidos conservador y liberal, se crearon nuevos periódicos, tales como El Progreso, El Nacional, El Siglo, El Conservador, El Mercantil y El Neogranadino. En cuanto a otros periódicos, vale decir que cada región del país cuenta con publicaciones que la caracterizan, aunque su gran mayoría provienen de la más grande casa editorial, la cual es la editorial El Tiempo. El Tiempo es el periódico más leído en el país, así como el que más influencia a nivel político tiene. Por otra parte, en el año 1899 y 1902 aparecieron algunos periódicos que al día de hoy existen, como es el caso del Espectador, fundado en Medellín en 1887 y trasladado a Bogotá en 1915. Actualmente los periódicos más importantes a nivel nacional son El Tiempo, El Colombiano y El Mundo. Gracias Alejandra por explicarnos acerca de este contexto tan importante que es el ámbito histórico en la prensa. Y seguimos acá en estudio, queridos televidentes. Vamos a dar paso a nuestra reportera Silvia, que se encuentra en una locación diferente, en donde nos va a explicar acerca de la prensa en la parte política. Muchas gracias. Cuando empezamos a hablar sobre el componente político, sabemos que comienza con panfletos pintorescos de títulos que llegaban más rápido al lector. Entre ellos encontramos al Patriota y Los Toros de Fucha por Antonio Nariño. En sus inicios buscaba divulgar conocimientos e instruir pueblos. Sin embargo, todo este método educativo fue reemplazado por un tipo de prensa dedicada en su mayoría a la política. Todo esto llevó a una exposición de ideas de líderes de partidos políticos, escritores literarios y científicos ya convertidos en periodistas por vocación. Sin embargo, con la presencia de los partidos liberal y conservador, estos abandonaron sus fines iniciales cuando apareció el periodismo partidista. Todo esto llevó a que fuera una política doctrinaria y fanática. Se sostuvo como un arma para persuadir a quien leía y así lograr que los partidos políticos llegaran a la presidencia. Debates entre estos dos partidos llevaron a marcar la vida intelectual del siglo XIX. Como decía, la continua lucha entre los partidos liberal y conservador interfirieron en la libertad de prensa. Incluso muchos poetas y periodistas escribían sus versos de acuerdo al constante enfrentamiento entre los partidos políticos. Al quedar derrotado el Partido Liberal, la prensa pasa a ser conservadora.
Posee periódicos como La Gaceta de Santander, El Monitor, El Nuevo Mundo, entre otros, y el único periódico del Partido Liberal a finales del siglo XIX fue El Espectador. Los periódicos de mayor influencia fueron los capaces de tratar los temas con seriedad y los que polemizaban pero trataban de entender lo que planteaban sus oponentes. La prensa tuvo que desarrollarse y dar a conocer una información más confiable, demostrar su profesionalismo en la función principal, que es informar. A partir del gobierno conservador y de su llegada al poder se vive un periodo de censura a los medios de comunicación, en donde se restringía y controlaba información de modo que las masas no conocieran la realidad de la situación de orden público que se vivía en el país y se mantuvieran en una sola idea política. La censura como instrumento de presión para evitar el desarrollo de conciencia política y así controlar la opinión pública. Este hecho se extendió desde 1949 hasta 1957. El poder político y la prensa tuvieron que desarrollarse después de este periodo oscuro. También sabemos que los periodistas han ido desde sus inicios de la mano y también que gran parte de nuestros gobernantes pasaron primero por el periodismo. Para el siglo XX, los historiadores destacan periodos en los que la política, el Estado y la prensa conformaron el carácter nacional como elementos centrales en el país. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, también ha cobrado gran importancia en la evolución. En ello encontramos la llegada de la radio, la televisión, que también influyeron en la prensa, haciendo que mejorara su calidad y el cubrimiento de las noticias, a diferencia de los primeros panfletos que se dieron en la historia. Ahora, tanto en la prensa como en la televisión, se busca llegar a gran variedad de públicos, en donde la información política y los debates de opinión empiezan a tener un papel secundario frente a los programas de diversión y de entretenimiento. Claramente esto hace una gran diferencia a comparación de la prensa del siglo XIX. Gracias, Silvia. Y a continuación daremos paso a nuestra reportera Melanie Villamizar, quien nos hablará de un aspecto indudablemente fundamental para el desarrollo de la prensa en Colombia, el cual es el aspecto social. En la sociedad colombiana, el proceso de desarrollo histórico de la prensa se han plasmado en todas sus manifestaciones sociales y también sus ideas fundamentales de sí mismas en algún tipo de evidencia material o de soporte oral. Primeras publicaciones que aparecieron en Colombia. Gaceta de Santa Fe en 1785, Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe en 1791 y Semanario del Nuevo Reino de Granada en 1808, fundados por Manuel del Socorro Rodríguez. Diario Político de Santa Fe de Bogotá, fundado por Francisco José Caldas, El Siglo en 1849, La Reforma en 1851, fundados por Salvador Camacho Roldán. La Democracia de Cartagena, fundado por Rafael Núñez, quien también escribió para periódicos Neogranadino, El Tiempo y La Opinión. De estas primeras publicaciones podemos determinar el impacto que han generado en la sociedad colombiana. La prensa escrita es producida por una sociedad determinada, la cual expone a través del discurso sus principales ideas y argumentos. En ese sentido, nos presenta las relaciones del hombre en diferentes partidos políticos junto con el punto de vista de la sociedad. Sobre los intereses del papel social de la prensa, se nos presenta un medio a través del cual se expresan ideas y planteamientos de determinados grupos sociales en un tiempo y en un espacio, en esa tarea de difusión de información. Ejemplo, el periodista es quien, al fin y al cabo, redacta y maneja las ideas y argumentos que se expresaren. Otro ejemplo para comprender más la prensa de este componente social es cuando en las elecciones políticas entran en competencia los medios de comunicación, donde se hace evidente la parcialidad por parte de los observadores acerca de hecho escrito de Y o X partido. Por último, vamos a hablar del impacto de las redes sociales y la prensa en la sociedad. La idea de las redes sociales es una forma de expresión y de transmisión de información, la cual ha llegado a las sociedades humanas para desplazar la prensa, porque según este nuevo medio nos informa al instante. Pero es ahí donde entra el papel de la prensa en la sociedad, dado que ésta siempre queda en bases de datos y abarcan el tema por tratar de forma más profunda, con el fin de buscar y presentar la verdad en conjunto a fuentes confiables. Gracias, Melanie.
A continuación daremos paso a nuestra reportera Dana, que nos hablará acerca del componente comunicativo en la prensa. Muchas gracias, Silvia. Bueno, la prensa permite comunicar los acontecimientos e intereses que afectan tanto directa como indirectamente al entorno, brindando información verídica. Cabe resaltar que no todas las prensas ofrecen esto, ya sea por problemas como intereses políticos o presión social, por lo que el lector siempre debe tener presentes diferentes fuentes o diarios y así adquirir información confiable. Este es el medio más popular del mundo debido a su claro objetivo, que es informar, formar y entretener. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en ella también existen herramientas de comunicación como la casetilla de prensa, la carpeta de prensa, el artículo de redacción, la publinota, el boletín informativo, el reporte anual, las fotos, el celular, las conferencias de prensa y demás. En suma, este debe mantener al momento de elaborarla un lenguaje adecuado con el que se debe mantener la claridad, la concisión, la sencillez y la naturalidad. De otra manera, el lector no entendería la prensa. Cabe resaltar también que la prensa puede ser un medio de comunicación alternativo. Estos tienen como objetivo comunicar y ser voz de los pueblos que luchan por la justicia. Estos no se enmarcan en el mercado laboral como principio para su existencia. Algunos de estos medios comunicativos de prensa alternativos o independientes son La Oreja Roja, Cuestión Pública, La Nueva Prensa, La Cola de la Rata, Verdad Abierta, Baudo AP, Post La Verda, El Sajabat y demás. Bueno, y además se han realizado en Colombia estudios de la prensa como medio de comunicación. El Ministerio de Comunicaciones contrató un estudio en las grandes e intermedias ciudades del país con el fin de concluir su función y sus verdaderas demandas según el ciudadano. Con esto se concluye que su función seguiría siendo la de informar, entretener y educar, y las demandas en información estarían centradas en la actualidad del país, el conocimiento de cosas nuevas y la actualidad internacional. Que a pesar de que estas sean las funciones y necesidades de demandas, el país no está satisfecho con la información y comunicación por parte de la prensa, pues responde a las demandas del mercado global y no a la de la audiencia como debería ser, por lo que el verdadero propósito de la prensa debe ser la interacción con el medio y el espectador, que lo tienen como única fuente de información y su participación como ciudadano. Y si no se cumplen las demandas que el ciudadano dice necesitar, los derechos de este se verán coartados y la ciudadanía será ignorante. De esta manera, las facultades de comunicación social en Colombia deben seguir incrementando a nivel académico y docente mayor investigación para brindar al lector una mejor calidad de información eficaz y concisa, pues en el país el periodismo no cuenta con la mejor calidad. Esta es reducida e incluso según la CIDH, la ciudadanía confía más en los medios que en la policía, la política, la empresa privada y la iglesia. Finalmente, concluimos que la prensa en Colombia ha sido fundamental para el desarrollo de diversos ámbitos, tales como el político, el social, el comunicativo y el histórico. Ha sido un pilar fundamental para que el país llegue a ser lo que es hoy. Sin embargo, es evidente cómo la política ha jugado un papel sumamente importante, influyendo en la prensa y logrando casi que dominar a un país. Allí radica la importancia de lo que se comunica y lo que se presenta mediante esta. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos en una próxima edición de nuestro programa Comunícate UPB.